¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a una nueva lección de nuestra Escuela de Formación Cristiana y vamos a estudiar la lección número 50 que se llama Dar la vida y está basada en el Evangelio de Juan en el capítulo 19 en los versículos del 1 al 30. Y precisamente dice el versículo 30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Y en esta ocasión esta lección va a ser un poco diferente porque no iremos estudiando versículo a versículo, solo platicaremos acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús, y el propósito de esta lección es precisamente hablar acerca de la crucifixión, la posterior muerte de Jesús de Nazaret, y la lección también vamos a estar viendo ese momento de muerte, de crucifixión, a qué se debió con respecto al pasado y también las consecuencias hacia el futuro, ¿no? Porque obviamente Jesús no murió y ahí acabó la historia, sino que resucitó, ¿no? Como decíamos, durante esta crucifixión sucede algo cuando Jesús tiene sed. Dice que tiene sed y en lugar de darle agua le dan vinagre, y el vinagre, cabe aclarar, hermanos, que era en ese entonces una bebida ácida a base de vino que los soldados romanos acostumbraban a beber. No es el típico vinagre que nosotros conocemos y que nos sirve para preparar alimentos. Entonces, básicamente, la lección anterior, ¿se acuerdan? Hemos estado estudiando acerca de la última lección, el último discurso que Jesús le dirige a sus discípulos, y decíamos en esa clase que era una despedida, o sea, era un adiós, eran las últimas enseñanzas con las que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: me voy, aquí esto está a punto de terminar, etcétera. Y Jesús es llevado al pretorio. Se acordarán que Judas sale de esa cena en la que estaban y va por los soldados romanos. Los soldados romanos vienen por Jesús, lo agarran, y entonces después de algunos eventos, Jesús es llevado desde el pretorio, que es el castillo donde se hospedaban los militares romanos, y es llevado hasta el Gólgota, que es el monte de la calavera. Y durante estos sucesos también vemos cómo Pilato y los líderes religiosos pues estaban allí en tensiones, ¿no? Pilato decía: es que yo no lo encuentro culpable, incluso discute con su esposa y se pregunta qué es la verdad. Se acordarán de todo aquello. Y debatían acerca de cuál era el cargo, el delito de Jesús, ¿no? Para condenarlo, y no solo condenarlo por un delito, sino era un delito que los judíos exigían como delito capital, es decir, que le llevara a la muerte, ¿no? Finalmente cuenta este capítulo cómo Jesús expiró en la cruz poco después de declarar cumplida su misión en la tierra. También debemos recalcar que la muerte de Jesús hace alusión a las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Debemos entender que Jesús es el Mesías prometido y esperado por la fe de Israel, del mismo modo que, que mira hacia ese pasado, también mira hacia una esperanza que es para nosotros, porque, como les decía, Jesús no murió y la historia terminó ahí, sino que resucitó. Y esa resurrección pues es una promesa para nosotros también. Nosotros también hemos de resucitar en algún momento después de nuestra muerte para pasar a una vida ya completamente con nuestro Dios. En resumen, esta lección pues nos llama a nosotros como cristianos a mantener viva la esperanza, aun cuando la cosa esté difícil, aun cuando sepamos que vamos a morir, aun cuando ya no haya esperanza de vida. Si hay una esperanza de una vida eterna, ¿no? Nos podemos regocijar en la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. La crucifixión es pues el evento central de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Consideremos entonces algunos puntos claves que tienen que ver con esta crucifixión. El primero es que los romanos usaban dos métodos para ejecutar a las personas culpables de una pena de muerte, de una pena capital. Si la persona era ciudadana romana, era decapitada, porque los romanos consideraban que esta era una muerte rápida
y una muerte humana, ¿no? Para eliminar a las personas condenadas a muerte. Ahora bien, si la persona no era una ciudadana romana, el proceso normal era que sufrieran la crucifixión, ¿no? Y dado que más del 90% de las personas que vivían en el tiempo de Jesús no tenían la ciudadanía romana, pues la crucifixión era el método más común. Es muy probable que los romanos hayan copiado la crucifixión del imperio persa, y esta crucifixión, además de que servía como una forma de asesinar a la gente o de matar a la gente, también era un método de tortura. Los condenados a muerte eran forzados, como en el caso de Jesús, a llevar una parte de la cruz en sus hombros durante un trayecto largo hasta el punto donde se encontraba la otra parte de la cruz que ya había sido clavada o que estaba esperando en el lugar donde finalmente ocurriría la crucifixión. Una vez que se había llegado a este lugar, los condenados eran clavados en la cruz. Ustedes recordarán que pues, se clavaban en 3 puntos, ¿no? En las 2 muñecas, por un lado, y luego en los tobillos también. Esta era una forma pues muy, muy cruel porque, o sea, impedía al crucificado pues como estar en una posición cómoda, ¿no? Además de que también poco a poco en esta posición pues los músculos se iban desgarrando y esto provocaba hemorragias internas. También por la posición el pecho sufría mucha presión y eso podía ejercer por un lado muchísima presión en el corazón y por otro lado muchísima presión también en los pulmones. Esto ocasionaba pues que hubiera también un fallo respiratorio o también un fallo cardíaco. Entonces se podía morir durante la crucifixión, se podía morir pues de eso, de una falla pulmonar, de derrames internos, de una falla del corazón. Eso sin mencionar también que se podía generar una posible gangrena, ¿no? Y las infecciones causadas por los clavos, dado que pues evidentemente no iban a usar clavos como esterilizados o cosas así, ¿no? Eso no existía y obviamente no lo iban a hacer, dado que era un castigo. Uno de los propósitos principales también de la crucifixión era humillar a los condenados. Las cruces eran colgadas, como en el caso de Jesús, en lugares altos, ¿no? En lugares visibles para la gente, preferiblemente en los montes cercanos. Los reos colgaban desnudos y otra forma de humillarlos pues era lo que hicieron con Jesús, ¿no? Quitarle su ropa y no solo eso, sino echar suertes, jugar con ellas para continuar la humillación. En el caso de Jesús también fue obligado a caminar desnudo por las calles de Jerusalén y todo este proceso estaba diseñado para deshonrarlo, ¿no? Para intimidar a cualquiera que quisiera seguir sus pasos. En fin, Jesús fue crucificado en un lugar que dice la Biblia que se llamaba el Gólgota o Monte de la Calavera, y este lugar típicamente se ha identificado en 2 formaciones de piedra. La primera, según los que saben, es una piedra de más de 30 pies de altura, que hoy se encuentra dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Este lugar, el Santo Sepulcro de Jerusalén, es el lugar preferido para la tradición católica y ortodoxa. Ellos creen que ahí sucedió la crucifixión. Por otro lado, la otra opción se encuentra en un lugar que se llama la tumba del jardín, y este lugar es el preferido o el adoptado por las tradiciones protestantes. Pues así fue la crucifixión, hermanos. Esto fue lo que físicamente fue ocurriendo. Espiritualmente sucedieron todavía muchas cosas más. Jesús estuvo dispuesto a cargar con el pecado del mundo, ¿no? Con el pecado de todo el mundo sobre él, no solo del mundo existente, sino de los que habríamos de añadirnos, ¿no? Entonces, pues aunque físicamente sucedió la crucifixión, pues espiritualmente iban sucediendo otras muchas cosas. ¿Qué podríamos apropiarnos de esto que sucedió o qué lección nos podría dejar? Pues la primera es si estamos dispuestos a sufrir, ¿no? A cambio de nuestra fe. Hay varios rincones en el mundo donde se persigue a los cristianos y ellos tienen que decidir si están dispuestos a sufrir por la fe, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, pues son pocos los lugares en donde esto ocurre. En general tenemos libertad, ¿no? Pero podríamos contestar esta pregunta y decir que sí a un nivel abstracto,
pero también sería bueno que nos preguntáramos si efectivamente, si estuviéramos viviendo una complicación en carne propia, una persecución en carne propia, si estaríamos dispuestos a seguir a Dios, ¿no? Eh, y pedirle a Dios que si eso llegara a suceder, pues tuviéramos la fe, que tuviéramos la fortaleza, ¿no? La entereza para mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las dificultades que esto nos pueda cargar. Eso por un lado. Por otro lado también, pues lo que Jesús nos enseña a través de su muerte es la integridad, ¿no? O sea, ustedes saben que Jesús no negó, ¿no? Nunca dijo yo no soy culpable de eso, se mantuvo íntegro, ¿no? Hasta el final no fue hipócrita, ¿no? Entonces una persona que confiesa creer en Dios, creer en Jesús, pues tampoco deberíamos ser hipócritas, ¿no? Deberíamos mantener nuestra integridad no solo los domingos cuando estamos ahí en la iglesia y que nuestros hermanos nos pueden ver, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? También nos, nos llama mucho la atención esta lección, esta clase, al uso y abuso de la autoridad, ¿no? Mientras, mientras que Jesús fue llevado durante todo este proceso, pues nosotros vemos cómo los soldados romanos, por ejemplo, abusaron de su autoridad, ¿no? Los líderes religiosos judíos abusaron de su autoridad. Como tenían autoridad, pues le inventaron cosas, ¿no? Se pusieron de acuerdo para que la gente pidiera la liberación de Barrabás, que sí era una persona que merecía ser castigada, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo la gente con poder, pues a veces puede abusar de esa autoridad que le ha sido designada, ¿no? No solo, y eso no solo ocurría en ese entonces, hermanos, hoy mismo vemos el abuso de autoridad de gente con poder, ¿no? En la misma iglesia, después de alcanzar un puesto, la gente se transforma en especie de pequeños dictadores que se adjudican el derecho, pues por ejemplo, de expulsar gente de la iglesia, ¿no? De impedir que otras personas alcancen esos mismos puestos de autoridad, de criticar a la gente. Entonces eso no, la iglesia no está exenta de eso, ¿no? Incluso hay personas con tanta autoridad o que se creen con tanta autoridad en la iglesia que se creen también con el derecho de quitar y poner pastores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué de nuestra vida, ¿no? Nosotros todos yo creo que ejercemos cierta autoridad en algún ámbito de nuestra vida, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia también. Entonces, pues el abusar de la autoridad es una manera equivocada, ¿no? De afirmar el propio valor que tiene uno como persona y la autoridad misma, porque la autoridad no está para que se abuse de ella, ¿no? Sino para crear orden, para que las cosas se hagan de acuerdo a ciertas normas, ¿no? O de acuerdo a ciertos parámetros. Por otro lado, también debemos tener presente que el respeto es algo que no es opcional, hermanos, es algo que no es negociable. Debemos mostrar respeto y este ejemplo de la crucifixión de Jesús, pues es un ejemplo muy importante porque siempre se mostró respetuoso, ¿no? Nunca se mostró grosero, nunca se mostró irrespetuoso ante la gente, aunque literalmente lo estaban matando, mostró siempre ese respeto. Entonces yo como cristiano tengo la responsabilidad de respetar y de honrar a los demás. No importa cuán diferentes sean nuestras opiniones, nuestras maneras de pensar, nuestro color de piel, lo que sea, estamos obligados, hermanos, a respetar. También una cosa que es muy particular de este tema es pues que pensemos en la muerte, ¿no? De pronto, mientras más joven es uno, pues menos se le ocurre pensar en qué pasaría si me muero, si estoy listo para enfrentar a la muerte, ¿no? Si he hecho todo, si he hecho todo para dejar todo listo en caso de que Dios nos llamara a su presencia, pues no reflexionamos mucho en eso, pero sería muy bueno que como hijos de Dios estuviéramos preparados pues para un encuentro con nuestro Señor en cualquier momento, ¿no? Y finalmente también
la última pregunta que podríamos hacer es si estamos viendo la muerte con fe, si, si, si estoy afrontando, ¿no? Si en este momento me enfrentara a una situación en la que estoy a punto de enfrentar la muerte, valga la repetición, si tengo esperanza, ¿no? Como Jesús, de que he de resucitar, de que es pasajero, de que es una transición que debo enfrentar, o si tengo miedo, ¿no? Si me preocupa, porque quienes no ven la muerte con fe, pues mueren en la desesperación. Sin embargo, quienes confiamos en Dios podemos enfrentarla con dignidad, ¿no? Sabiendo que es algo, es un capítulo más que debe suceder. No es, al igual que en Jesús, no es donde se termina todo, ¿no? Es una puerta más que tenemos que cruzar para continuar con nuestra vida, en este caso nuestra vida eterna. Pues esta es nuestra lección, hermanos. La muerte de nuestro Señor Jesús nos enseña muchas cosas, nos cuestiona muchas cosas que se quedan ahí para reflexionar, ¿no? Eh, Jesús vivió todo el tiempo mostrando amor, mostrando respeto, ¿no? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Aparte, sufrió bastante, ¿no? Decíamos físicamente y espiritualmente, pues experimentó algo que nadie en esta tierra experimenta, que es el alejamiento, la separación total de su Padre, ¿no? De Dios. Eso es algo indescriptible porque nadie en este mundo, nadie en esta vida enfrenta eso, ¿no? Esa separación viene hasta que perdemos la vida y la perdemos sin haber aceptado a nuestro Señor Jesús como Salvador. Ahí, solamente ahí se experimenta esa separación. Por eso digo que en esta vida nadie lo experimenta. Pues yo espero que esta lección haya sido de bendición, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.